Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a aprender una técnica de integración nueva donde vamos a ver las sustituciones trigonométricas, pero antes de verlas quiero comentar una pequeña cosa con respecto a los dos vídeos anteriores, y es la siguiente. Ya habíamos visto que teníamos dos tipos de integrando. El primer integrando ya habíamos visto que teníamos una potencia de seno multiplicando a una potencia de coseno, y para este tipo de integrandos ya habíamos visto que teníamos dos casos y ya hemos visto cómo darle solución. Para el segundo integrando habíamos visto que teníamos una potencia de tangente que quedaba multiplicando a una potencia de secante. Cuando teníamos este tipo de integrandos ya habíamos visto que teníamos tres casos y ya hemos visto cómo darle solución. Bueno, pues realmente tenemos un tercer integrando donde ya vemos que tenemos una potencia de cotangente que está multiplicando a una potencia de cosecante. Y si nos fijamos en sus derivadas y en esta función trigonométrica, podemos ver que realmente aquí, para este tipo de integrandos, tenemos los mismos casos que teníamos para este integrando de aquí, es decir, que tenemos los tres mismos casos. Y para verlo, bueno, pues ya sabemos que para el primer caso este exponente tiene que ser un entero positivo impar. Como necesitamos cotangente, porque ya vemos que la derivada de cosecante tiene cotangente, como necesitamos esta función y este exponente es impar, al restarle una unidad obtenemos esta función y también obtenemos una nueva función de cotangente cuyo exponente es un número par, porque si comenzamos con este exponente que es impar y le restamos una unidad, el resultado ya sabemos que el exponente es par. Aparte de obtener, como digo, esta función, obtenemos una nueva función de cotangente cuyo exponente es par. ¿Cómo es par? Bueno, pues despejando aquí para cotangente al cuadrado de x, obtenemos una nueva identidad y empleando esa nueva identidad vamos a convertir esta potencia de cotangente simplemente en potencias de cosecante. Pero como también necesitamos cosecante, bueno, pues a este exponente le restamos una unidad y sabemos que vamos a obtener esta función, y también como resultado vamos a obtener otra potencia de cosecante. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado va a ser una suma de potencias de cosecante que están multiplicando a este producto de aquí. En definitiva, para una integral en concreto, bueno, pues tenemos u elevado a la n por menos d, y nosotros ya sabemos cómo darle solución. Para el segundo caso, este exponente tenía que ser un entero positivo par. Si eso es así, viendo la derivada de cotangente que es cosecante al cuadrado, a este exponente le tenemos que restar dos unidades. Bueno, pues al restarle dos unidades obtenemos esta función y obtenemos una nueva potencia de cosecante cuyo exponente es par, porque si este exponente es par y le restamos 2, el nuevo exponente tiene que ser par. Bueno, pues como es par, empleando esta identidad trigonométrica, lo que hacemos es convertir esta potencia de cosecante en potencias de cotangente. ¿Cuál es el resultado? El resultado va a ser una suma de potencias de cotangente que están multiplicando a cosecante al cuadrado. En definitiva, obtenemos esto de aquí, u al cuadrado, perdón, u elevado a la n por menos du, y nosotros ya sabemos cómo darle solución. Y para el tercer caso, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear simplemente la integración por partes. Bueno, pues ¿en qué consiste esto de las sustituciones trigonométricas? Bueno, cuando tengamos integrandos que contengan este tipo de radicales, nosotros vamos a poder sustituir estas variables u simplemente por funciones trigonométricas. Para el primer caso, y ahora vamos a ver de dónde vienen estas sustituciones, bueno, pues para el primer caso, donde tenemos esta resta, aquí el primer término es la constante al cuadrado y el segundo término es la función, bueno, pues como digo, esta u la podemos sustituir por a por seno del ángulo. Y ahora vamos a ver el porqué de esta sustitución. Para el segundo caso, donde tenemos esta suma, bueno, pues la u la vamos a poder sustituir por a por tangente del ángulo. Y para el tercer caso, bueno, pues lo vamos a poder sustituir por a por secante del ángulo. Y vamos a centrarnos solo en la primera sustitución. Bueno, pues ya sabemos que u la podemos sustituir por a por seno del ángulo. Como está elevado al cuadrado, bueno, pues tenemos a al cuadrado y aquí tenemos seno al cuadrado. En definitiva, tenemos lo siguiente, tenemos a al cuadrado menos, y aquí tenemos a al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos realmente un cuadrado perfecto. Eso significa que la a la podemos factorizar y ya vemos que el resultado es el siguiente. A al cuadrado, entre paréntesis tenemos 1 menos seno al cuadrado del ángulo. ¿Qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis? Recordar esta identidad trigonométrica. Tenemos coseno al cuadrado del ángulo. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos la raíz cuadrada de a al cuadrado por coseno al cuadrado del ángulo. Como tenemos la raíz cuadrada y aquí tenemos a al cuadrado, bueno, pues ya vemos que el resultado es a por coseno del ángulo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que para simplificar este tipo de radicales, una vez que hemos empleado la sustitución, tendremos que emplear estas identidades trigonométricas y también recordar que tenemos las identidades donde tenemos el doble ángulo. Bueno, pues ya vemos que tenemos que realizar una sustitución en esta integral, es decir, sustituir u por la correspondiente multiplicación donde tenemos una función trigonométrica. Digo multiplicación porque tenemos la constante multiplicando a una función trigonométrica.
Una vez que realizamos esta sustitución tenemos que simplificar al máximo y para ello tendremos que emplear estas identidades trigonométricas y todas las identidades trigonométricas que conocemos. Una vez que hemos reducido al máximo el integrando, tendremos que integrar con respecto a la nueva variable y una vez que obtenemos el resultado tendremos que volver a resustituir esta variable por la variable original que es u. Y para que se vea mejor, bueno, pues aquí tenemos las diferentes sustituciones. Como digo, ahora vamos a ver de dónde vienen. Bueno, pues para el primer caso, donde ya vemos que aquí tenemos esta resta y el primer integrando es la constante, la podemos sustituir por esta multiplicación de aquí, es decir, u la podemos sustituir por a por seno del ángulo. Pero fijaros que tenemos esta restricción de aquí. ¿De dónde vienen estas restricciones? Bueno, pues viene realmente de la función inversa de seno, es decir, si nosotros despejamos para el ángulo, porque luego tenemos que volver a resustituir esta variable por u, y para ello, bueno, pues tenemos que emplear esto de aquí. Ya sabemos que si despejamos para el ángulo, tenemos u entre a, y aquí tenemos el ángulo. Estamos empleando esta función inversa, y esta función inversa tiene esta restricción de aquí. Bueno, pues esta restricción hace referencia a esta función inversa trigonométrica. Para el segundo caso, si tenemos esta suma, bueno, pues ya vemos que u la podemos sustituir por esta multiplicación y ya vemos que tenemos nuevamente esta restricción que hace referencia a esta función inversa trigonométrica. Y por último, cuando tengamos esta resta, pero esta vez el primer término sea u, bueno, pues la tenemos que sustituir por a por secante del ángulo. Y nuevamente recordar que estas restricciones hacen referencia a esta función inversa. Y como digo, de dónde vienen estas sustituciones lo vamos a ver ahora enseguida, pero si os fijáis, aquí tenemos a al cuadrado más u al cuadrado y tenemos esta raíz cuadrada. Bueno, pues lo podemos ver de esta manera. Tenemos cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y luego obteniendo su raíz cuadrada ya sabemos que obtenemos la hipotenusa. En definitiva, lo que tenemos aquí son triángulos. Y como tenemos triángulos, bueno, pues realmente podemos realizar esa sustitución, pero como digo, lo vamos a ver ahora enseguida. Bueno, pues una vez que realizamos la sustitución, ¿cómo reducimos nosotros el radical? Bueno, pues recordar lo siguiente, para el primer caso, ya sabemos que u la podemos sustituir por a, por seno del ángulo. Si hacemos la correspondiente sustitución, como está al cuadrado, bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. ¿Qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo un cuadrado. Perfecto, eso significa que al cuadrado la podemos factorizar. Factorizando al cuadrado, aquí tenemos el resultado. ¿Y qué es lo que tenemos dentro del paréntesis? Recordar esta identidad trigonométrica. Ya sabemos que 1 menos seno al cuadrado del ángulo es igual a coseno al cuadrado del ángulo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y como tenemos la raíz cuadrada y aquí tenemos al cuadrado, ya vemos que el resultado es a por coseno del ángulo. Para el segundo caso, como u la tenemos que sustituir por a por tangente del ángulo, aquí lo tenemos. Bueno, pues nuevamente, como tenemos un cuadrado perfecto, podemos factorizar al cuadrado. Aquí tenemos el resultado y empleando la identidad trigonométrica correspondiente, ya vemos que podemos sustituir lo que tenemos dentro de los paréntesis por secante al cuadrado del ángulo. Y nuevamente, como tenemos la raíz cuadrada y aquí tenemos cuadrados, el resultado es a por secante del ángulo. Y por último, para el último caso, bueno, pues como u lo estamos sustituyendo por a por secante del ángulo, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, factorizando al cuadrado y empleando la identidad trigonométrica correspondiente, ya vemos que obtenemos este resultado. Ahora bien, porque aquí estamos empleando valor absoluto y aquí no estamos empleando ningún valor absoluto, cuando ya vemos que el ángulo puede ser negativo siempre y cuando esté dentro de estos intervalos, este intervalo cerrado y este intervalo abierto. Bueno, pues para los dos primeros casos, como ya sabemos que podemos emplear valores negativos siempre y cuando estén dentro de este intervalo cerrado y dentro de este intervalo abierto, como estamos empleando coseno y estamos empleando secante, bueno, pues el resultado de esos valores negativos siempre van a ser positivos, por eso no tenemos que emplear ningún valor absoluto. Ahora bien, aquí dentro de estos intervalos semiabiertos que tenemos, ciertos valores empleando la función tangente van a dar como resultado un número negativo. Es por ello que aquí tenemos que emplear un valor absoluto. Bueno, pues todo esto lo vamos a emplear para reducir el radical resultante una vez que hayamos sustituido u por la correspondiente multiplicación. ¿Y cómo volvemos nosotros a cambiar esta variable por la variable original, que era u? Bueno, pues para ello tenemos que ver de dónde vienen estas sustituciones y recordar que simplemente tenemos triángulos. Y recordar la fórmula pitagórica, ya sabemos que tenemos a al cuadrado más u al cuadrado en este caso es igual a un número al cuadrado, a la hipotenusa, me da igual. Y ya sabemos que la raíz cuadrada, bueno, pues es igual a la hipotenusa, como digo. Ahora bien, si nosotros queremos despejar para alguno de estos catetos, ya sabemos que tenemos la hipotenusa menos ese cateto. ¿Y qué es lo que tenemos aquí realmente? Aquí tenemos la hipotenusa menos el cateto. Recordad que cuando tengamos esta resta, el primer término siempre va a corresponder a la hipotenusa y el segundo término va a corresponder al cateto. Bueno, pues formando este triángulo, ya vemos lo siguiente. ¿Cómo obtenemos nosotros u, que ya vemos que corresponde al alto
del triángulo. Bueno, pues con estos valores, empleando a y empleando el ángulo, ya vemos que a por seno de ángulo es igual a u. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya vemos que u lo estamos relacionando con esta multiplicación, porque realmente es lo mismo, ya sabemos que para obtener el alto del triángulo, tenemos a por seno del ángulo. Y como el alto del triángulo hemos hecho que sea u, bueno, pues ya vemos que u realmente es igual a esta multiplicación de aquí. Ahora bien, ¿por qué estamos empleando aquí u y no la ponemos aquí en la base del triángulo? Aquí tendríamos lo mismo, aquí tendríamos a al cuadrado menos u al cuadrado. Bueno, pues si hacemos esto, ¿cómo obtenemos u? Lo obtendríamos de esta manera. U es igual a por coseno del ángulo. Realmente podríamos emplear esta sustitución, pero normalmente se emplea esta sustitución porque es más fácil. Es decir, con esta sustitución vamos a obtener integrandos más simples que si empleamos esta otra sustitución. Pero también en ocasiones podéis ver que empleando esta otra sustitución va a ser más fácil que emplear esta otra sustitución. Pero como eso a nosotros no nos incumbe, bueno, pues normalmente se emplea esta sustitución de aquí. Y ya vemos que viene de formar este triángulo. Recordar que el primer término de esta resta siempre hace referencia a la hipotenusa. Y el segundo término hace referencia a uno de los catetos, en este caso haciendo que el cateto sea la altura del triángulo. Ya vemos que u la podemos sustituir por a por seno del ángulo. ¿Qué nos pasa con la segunda sustitución? Bueno, pues realmente aquí tenemos la suma de los catetos al cuadrado y al obtener su raíz cuadrada estamos obteniendo la hipotenusa. Bueno, pues aquí tenemos los catetos. Ahora bien, a tiene que ir en la base del triángulo y u tiene que ser la altura del triángulo. Si eso es así, ¿cómo obtenemos u con a y con el dato del ángulo? Bueno, pues ya sabemos que u es igual a por tangente del ángulo. Si lo hacemos al revés, bueno, pues lo podríamos usar, pero la función trigonométrica resultante que vamos a emplear aquí por la sustitución de u, bueno, pues siempre nos va a dar un integrando más complicado de que si empleamos esta sustitución de aquí. Es por ello que se emplea a por tangente del ángulo. Y por último, para esta forma de aquí, bueno, pues recordar que u la sustituimos por a por secante del ángulo, y aquí recordar que el primer término de esta resta hace referencia a la hipotenusa y que el segundo término hace referencia a uno de los catetos. En este caso lo vamos a colocar en la base. Y así como obtenemos nosotros u, bueno, pues empleando esta multiplicación de aquí. ¿Qué pasa si lo cambiamos de lado? Es decir, que ahora a sea el alto del triángulo y que no sea la base. Aquí tendríamos lo mismo, aquí tendríamos u al cuadrado menos a al cuadrado. Bueno, pues tendríamos que emplear otra sustitución trigonométrica, pero el resultado va a ser más complicado que si empleamos esta identidad trigonométrica. Es por ello que si tenemos estos tres casos, tenemos que emplear estas sustituciones de aquí, que ya vemos de dónde vienen. Y para acordaros, bueno, pues recordar el primer caso, como tenemos esta resta y ya sabemos que hace referencia el primer término a la hipotenusa, el problema lo tenemos con el cateto. ¿Dónde lo colocamos? Bueno, pues recordar que si estamos con el primer caso, u es la altura del triángulo. Y ya sabemos que tenemos u es igual a por seno del ángulo. A partir de ahí, ¿cómo formamos el segundo triángulo? Bueno, pues simplemente tenemos que desplazar a un movimiento hacia la izquierda, es decir, que quedaría en la base. Aquí lo tenemos. Y para el último caso, bueno, pues tendríamos que mover u a la hipotenusa. Como digo, primero movemos a la base y luego para el tercer caso simplemente movemos u a la hipotenusa, empezando por este triángulo de aquí. Y estos triángulos realmente los vamos a necesitar, es decir, los vamos a tener que formar para poder volver a resustituir esta variable por la variable original. Y para ello, bueno, pues tendremos que formar estos triángulos. Bueno, pues vamos a realizar un par de ejercicios para el primer caso y ya en el siguiente vídeo vamos a ver ejercicios para estos dos casos de aquí y también vamos a ver alguna aplicación. Bueno, pues como digo, vamos a realizar un par de ejercicios solo para este primer caso. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. ¿Qué vemos en el denominador? Bueno, pues ya vemos que tenemos esta forma. Aquí tenemos una constante y aquí tenemos una función. Es decir, que tenemos la primera forma y ya sabemos que x, que hace referencia a u, la podemos sustituir por a por seno del ángulo. ¿Cuánto vale a? Bueno, pues recordar que aquí tenemos realmente 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Bueno, pues ya vemos que a es igual a 3. Bueno, pues ya sabemos que u es igual a x, que a es igual a 3 y que realmente x, que es igual a u, es igual a 3 por seno del ángulo. Ahora tenemos que sustituir estas x por 3 por seno del ángulo y si hacemos eso, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir también la diferencial de x por la diferencial del ángulo, porque es la nueva variable. Bueno, pues ya sabemos que la derivada de x es igual a 3 por coseno del ángulo por la diferencial del ángulo. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, que ya sabemos que x es igual a 3 por seno del ángulo, o lo que es lo mismo que x al cuadrado es igual a 9 por seno al cuadrado del ángulo, bueno, pues obtenemos esta nueva integral de aquí.
Recordad que en el denominador hemos obtenido realmente un cuadrado perfecto y eso significa que nosotros podemos factorizar el 9. Como lo podemos factorizar, bueno, pues ya sabemos que el resultado es este que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis? Bueno, pues ya sabemos que es igual a coseno al cuadrado del ángulo. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a este nuevo integrando y en el denominador nuevamente, como podemos obtener la raíz cuadrada de este término, ya vemos que nos queda 3 por coseno del ángulo y como en el numerador también tenemos 3 por coseno del ángulo, bueno, pues ya vemos que se cancela y obtenemos esta nueva integral. Retirando la constante de la integral obtenemos esta nueva integral. ¿Y cómo le podemos dar solución? Recordad cuando habíamos visto las potencias de funciones trigonométricas. Como tenemos aquí un número par, ya sabemos que tenemos esta identidad trigonométrica. Bueno, pues empleando esta identidad trigonométrica obtenemos la nueva integral. Aquí la tenemos. Ahora, como se trata de una resta, bueno, pues ya sabemos que podemos expresarlo con las restas de las integrales. Y ya sabemos que un medio está multiplicando a los dos términos. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Y recordar que el 9 también está multiplicando a las dos integrales. Como vamos a retirar las constantes de las integrales, esas constantes van a quedar multiplicando a 9. Bueno, pues para la primera integral tenemos lo siguiente. Tenemos 9 por un medio, porque estamos retirando la constante de la integral. Y tenemos esta integral de aquí. Con respecto a esta nueva variable, bueno, pues ¿cuál es su integral? Bueno, pues ya sabemos que es el ángulo, aquí lo tenemos. Y para la segunda integral, bueno, pues retirando la constante de la integral, multiplicándola por 9, obtenemos esto de aquí, y aquí tenemos el nuevo integrando. ¿Cómo le damos solución? Esto ya lo hemos visto, recordad que u es igual a 2 por el ángulo, que su derivada es igual a 2 por la diferencial del ángulo, y despejando para la diferencial del ángulo, que eso es lo que tenemos aquí, ya vemos que la diferencial del ángulo es igual a un medio por el diferencial de u. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a este nuevo integrando, que retirando la constante de la integral, bueno, pues ya vemos que tenemos que obtener simplemente la integral de coseno de u, que ya sabemos que es igual a seno de u. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Hemos terminado? No, porque ya sabemos que u vale 2 por el ángulo, bueno, pues aquí lo tenemos. Y por último, ¿qué es lo que tenemos que emplear aquí? Como tenemos seno de 2 por el ángulo, bueno, pues ya sabemos que podemos emplear la fórmula del ángulo doble. Aquí la tenemos. Recordad que lo de la parte de la izquierda es igual a lo que tenemos en la parte de la derecha. Bueno, pues empleando la fórmula del ángulo doble, obtenemos esto de aquí, que ya sabemos que el 2 queda multiplicando a 9 cuartos y obtenemos el resultado. Ahora es el resultado con respecto a esta variable. Y recordad que habíamos comenzado por u, que era igual a x. ¿Cómo realizamos la resustitución? Bueno, pues tenemos que formar el triángulo y como se trata del primer caso, es decir, que teníamos esta resta, bueno, pues aquí tenemos la hipotenusa y ya sabemos que u tiene que ir en el alto del triángulo y no en la base. Bueno, pues ¿cuánto vale a? Bueno, pues ya sabemos que vale 3. ¿Cuánto vale u? Bueno, pues ya hemos visto que vale x. ¿Y cuál es la verdadera función? Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues ya sabemos que necesitamos el ángulo, necesitamos saber cuánto vale seno del ángulo y necesitamos saber cuánto vale coseno del ángulo. ¿Cuánto vale seno del ángulo? Bueno, pues ya sabemos que seno del ángulo es igual a x entre 3. Recordad que tenemos a por seno del ángulo es igual, en este caso, a x, y esto es un 3. Bueno, pues despejando para esta función, ya vemos que seno del ángulo es igual a x entre 3. Aquí lo tenemos. Bueno, pues esta parte ya la tenemos. Nos falta el ángulo. ¿Cómo obtenemos el ángulo? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta función inversa trigonométrica. Tenemos x entre 3 y esto es igual al ángulo. Bueno, pues esto que veis aquí. Y por último, ¿cómo obtenemos nosotros coseno del ángulo? Bueno, pues recordad lo siguiente, ya sabemos que 3 por coseno del ángulo es igual a lo que tenemos en la base, a este radical de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos, despejando para el coseno del ángulo, ya vemos que coseno del ángulo es igual a este radical entre 3. Bueno, pues ya lo tenemos, ya tenemos seno del ángulo, que es esto de aquí, ya tenemos el ángulo, que es esto de aquí, y por último tenemos coseno del ángulo, que es esto que veis aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a esto de aquí. El ángulo hay que sustituirlo por esta parte, seno del ángulo hay que sustituirlo por esta de aquí y coseno del ángulo lo tenemos que sustituir por esto de aquí. Bueno, pues ya vemos que en este caso tenemos 3 por 3, 9 en el denominador y en el numerador tenemos 9. Bueno, pues como se cancelan, ya vemos que nos queda esta parte. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Vamos a realizar el último ejercicio para terminar de entenderlo. Bueno, pues tenemos que evaluar esta vez esta integral de aquí.
Bueno, pues nuevamente, ¿cuánto vale u? Ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos a al cuadrado menos u al cuadrado. ¿Cuánto vale u? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos 4 por x al cuadrado. Obteniendo la raíz cuadrada de este término, ya vemos que u es igual a 2x. ¿Cuánto vale a? Bueno, pues aquí tenemos 1 al cuadrado es igual a 1. Y ya sabemos que, como se trata del primer caso, tenemos esta sustitución de aquí. Tenemos a por seno del ángulo. ¿Cuánto vale u? Acabamos de ver que vale 2x. ¿Cuánto vale a? Acabamos de ver que vale 1. Bueno, pues tenemos 1 por seno del ángulo. Aquí lo tenemos. Pongo el 1 para que veáis de dónde viene. Bueno, pues despejando para la x, ya vemos que tenemos un medio de seno del ángulo. Necesitamos x, recordar. Es decir, ya vemos que por un lado necesitamos a, que por otro lado necesitamos a u y por otro lado necesitamos a x. Bueno, pues para u hemos obtenido la raíz cuadrada de este término, hemos obtenido 2x. Para a ya vemos que es 1. Y como tenemos esto de aquí, que lo acabamos de ver, aquí tenemos a por seno del ángulo, bueno, pues como u es igual a 2x, tenemos esto de aquí. Ahora necesitamos realmente el valor de x. Bueno, pues x, despejando para la x, ya vemos que obtenemos un medio de seno del ángulo. Y por último, si vamos a realizar todas las sustituciones por la nueva variable, ya sabemos que la diferencial de x la tenemos que sustituir por la diferencial del ángulo. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de x? Aquí la tenemos. Bueno, pues realizando las correspondientes sustituciones, ya vemos que llegamos a este nuevo integrando. Nuevamente, aquí ya sabemos que vamos a llegar a coseno al cuadrado del ángulo. Y para que lo veáis, bueno, pues recordar que tenemos 1 menos, aquí tenemos seno al cuadrado del ángulo. Como tenemos un cuadrado perfecto, porque esto es lo mismo que esto, bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 al cuadrado, y lo voy a poner todo para que lo veáis. Y aquí tenemos 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Dentro de los paréntesis tenemos coseno al cuadrado del ángulo, que queda multiplicando a 1 al cuadrado. Bueno, pues en definitiva tenemos coseno al cuadrado del ángulo. Y como tenemos la raíz cuadrada y aquí tenemos el exponente, ya vemos que tenemos lo siguiente. Tenemos coseno entre seno del ángulo y todo ello multiplicando a coseno del ángulo. Bueno, pues como tenemos coseno por coseno es igual a coseno al cuadrado, y obtenemos este nuevo integrando. ¿Cómo le damos solución? Ya sabemos que coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado del ángulo. ¿Por qué vamos a querer volver a esto? Porque en el denominador tenemos seno. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a este nuevo integrando. Separando la fracción en la resta de fracciones, como ya sabemos, bueno, pues obtenemos esto de aquí. Y para el primer término, bueno, pues como tenemos 1 entre seno del ángulo, ya vemos que es igual a cosecante del ángulo. Y aquí realmente, ¿qué nos queda? Nos queda seno al cuadrado entre seno, que es igual a seno. Bueno, pues llegamos a este nuevo integrando, que como se trata de una resta, ya sabemos que la podemos separar en las restas de integrales. ¿Cómo le damos solución a todo esto? Bueno, pues ya sabemos, para el primer integrando ya sabemos que tenemos esta integral de aquí. Recordar la tabla de las fórmulas de integración. Y la integral de seno, que ya veo que me he equivocado, es igual a coseno. Bueno, pues lo voy a corregir en un momento. Y aquí, como digo, bueno, pues ya hemos visto que teníamos menos coseno del ángulo. Y como tenemos menos coseno del ángulo, y aquí tenemos menos, bueno, pues ya vemos que menos por menos es igual a más. Aquí tenemos el resultado, pero ya vemos que está con la variable del ángulo. Y lo tenemos que representar con la variable x. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como estamos con el primer caso, ya sabemos que tenemos que formar este triángulo. Aquí va la hipotenusa y u va en el alto del triángulo y no en la base. Bueno, pues como ya sabemos que a es igual a 1 y que u es igual a 2x, bueno, pues formamos este nuevo triángulo. Aquí tenemos la función original. ¿Y qué necesitamos obtener? Necesitamos obtener cosecante, necesitamos obtener cotangente y necesitamos obtener coseno. Bueno, pues para cosecante lo tenemos fácil, obteniendo seno, y luego obteniendo el inverso vamos a obtener cosecante. Bueno, pues como digo, para el cosecante ya lo tenemos fácil. Para coseno también lo tenemos fácil. Y para cotangente, ¿cómo lo tendríamos que obtener? Bueno, pues si obtenemos seno y obtenemos coseno, simplemente tenemos que formar la fracción correspondiente. Bueno, pues ¿cómo obtenemos seno? Bueno, pues ya sabemos que seno es igual a 2 entre 1. Recordad que teníamos a por seno del ángulo, que es igual, en este caso, a 2x, y aquí tenemos 1. Bueno, pues despejando para seno del ángulo, ya sabemos que tenemos 2x. ¿Cómo obtenemos coseno del ángulo? Bueno, pues nuevamente tenemos 1 por coseno del ángulo, que es igual a este radical de aquí. Bueno, pues despejando para coseno del ángulo, ya vemos que coseno del ángulo es igual a este radical de aquí. ¿Cómo obtenemos cosecante? Porque lo necesitamos, recordad que lo tenemos aquí, acabamos de obtener simplemente coseno, pero necesitamos cosecante, pero para ello hemos obtenido seno.
Porque ya sabemos que su inverso es igual a cosecante. Bueno, pues obteniendo el inverso de esto que hemos visto aquí, ya vemos que cosecante es igual a 1 entre 2x. Y por último, ¿cómo obtenemos cotangente? Si ya sabemos que tangente del ángulo es igual al seno del ángulo entre coseno del ángulo. Y como sabemos que cotangente es el inverso de esto, bueno, pues simplemente cambiando el numerador por el denominador y el denominador por el numerador, tenemos cotangente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Realizando las correspondientes sustituciones para este resultado que habíamos obtenido, bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. Esto lo podemos sumar porque ya vemos que tenemos un denominador común. Bueno, pues al realizar la resta, ya vemos que obtenemos el resultado. Aquí lo tenemos. Y una cosa para que la cojáis de costumbre es que tenéis que hacer las derivadas del resultado para obtener el integrando. Cuando obtengáis la derivada de este resultado no vais a obtener realmente este integrando, pero luego con las manipulaciones de álgebra que ya deberíais de saber vais a llegar a este integrando de aquí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a realizar más ejercicios para estos dos casos de aquí. Hasta la siguiente.